Sean bienvenidos el día de hoy. Vamos a ver el siguiente tema. Vamos a dialogar un poco sobre razonamiento lógico inductivo. Este lo vamos a dividir en dos facciones. ¿Qué es el razonamiento lógico en sí? El razonamiento lógico es la facultad que nos permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Un razonamiento lógico se puede aplicar en matemáticas, bastante en geometría de hecho. Por lógica se pueden hacer muchas cosas, entonces, y sucesivamente. Este razonamiento nosotros lo podemos ir desarrollando de ciertas maneras, ya sea jugando, ya sea resolviendo rompecabezas, etc. Es algo fundamental que de cierta manera todos poseemos y que al día a día nosotros lo sabemos utilizar pero no nos damos cuenta. Así que pasamos a lo que a nosotros nos interesa. El razonamiento lógico sabemos que nos permite resolver problemas. Como ejemplo, si usted tiene una suma, usted utiliza razonamiento lógico para resolverla. Usted necesita pagar dinero en el banco, pues también utiliza un razonamiento lógico para hacerlo. Y me dice usted, pero ¿cómo lo hacemos? Fácil. Usted hace una operación. Usted utiliza una operación para poder hacer eso. Un ejemplo, usted necesita pagar $1000 al banco, pero usted no los tiene, usted tiene $50. Entonces usted puede decir, yo pagando $50 cada 2 semanas, entonces puedo pagar $100 al mes. Entonces para pagar los 1000 al banco yo los tengo que pagar en 10 meses. Eso que usted ya está haciendo ya es un razonamiento lógico, ya se está aplicando a la vida real, solamente que usted no lo define como razonamiento lógico, pero ya usted lo está haciendo y ya lo hizo. Ahora pasamos al siguiente, que es el tema del día de hoy, que es el razonamiento lógico inductivo. El razonamiento lógico inductivo es un tipo de argumento cuya premisa identifica patrones de los cuales se extrae una conclusión general. Esta vamos exclusivamente de lo particular a lo general. Ese es el tema de acá. Pasar de lo sencillo a... sería de lo más complicado, de lo más cerrado, a todo generalizarlo. De esta manera vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Tenemos el primer ejemplo. Vamos a llamar premisa a todo lo que nosotros veamos o definamos en este caso. Premisa. Tenemos mi perro tiene pelaje, el perro de mi vecina tiene pelaje, los perros de mi barrio tienen pelaje. Entonces, si nos vamos por el razonamiento lógico inductivo, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los perros tienen pelaje. Entonces, como conclusión, decimos probablemente todos los perros tienen pelaje. En este método inductivo hay que tener una cierta delicadeza y algo que sí hay que tomarlo en cuenta cada vez que lo estemos utilizando o a la hora de hacerlo. Todas las premisas van a ser verdaderas. ¿Por qué? Porque es algo que uno está viendo. Un ejemplo, usted ve el autobús escolar y dice, el autobús escolar de mi barrio es amarillo. El autobús escolar del otro barrio también es amarillo. Entonces, y el autobús escolar también del otro barrio es amarillo. Entonces, en conclusión, usted considera que todos los autobuses son amarillos. Entonces, esa es su conclusión de las premisas que usted ha tomado. Pero tenga en cuenta que las premisas son verdaderas, porque los 3 barrios sí tienen un autobús amarillo, pero pueda que el cuarto barrio no sea amarillo, sea azul. Entonces, esta ya no sale verdadera. Ya la conclusión no es verdadera, sino que es probable. Probable de acuerdo a las premisas que se estén dando en este momento. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado a la hora de poder hacer, ya sea una investigación científica o algo, a la hora de estar tratando con este razonamiento lógico. Pasando de ello, vamos a ver lo que sería características del razonamiento lógico inductivo. Para iniciar debemos saber que el razonamiento lógico inductivo sirve para iniciar una nueva investigación científica, cuyo propósito es comprender las leyes que rigen la realidad. También sirve para hacer predicciones.
Los argumentos o razonamientos inductivos tienen las siguientes características. Son ampliativos. Esto quiere decir que la conclusión aporta más información que la premisa. Son falibles. Significa que las conclusiones de un argumento inductivo no son definitivas. No son validables. Los argumentos inductivos no se pueden validar dado que sus conclusiones son probables, no definitivas. Aportan nueva información. Los argumentos inductivos son muy utilizados en la investigación científica, ya que aportan nuevo conocimiento que debe ser corroborado. Pasa de lo concreto a lo general. La principal característica del razonamiento inductivo es que, al utilizarlo, se comienza con una serie de datos específicos que se utilizan para tratar de crear teorías generales sobre un fenómeno determinado. El método básico para llevar a cabo una inducción es observar una serie de casos concretos y buscar lo que tienen en común. Por ejemplo, un etólogo que esté estudiando una nueva especie de ave se da cuenta de que todos los ejemplares que ha encontrado tienen las plumas negras. Debido a ello, llega a la conclusión de que es probable que cualquier otro animal de esta especie que encuentre en el futuro también tendrá el plumaje de este color. Continuaré explicando la estructura de un razonamiento inductivo. En general, todos los razonamientos o argumentos parten de una estructura formada por una premisa y una conclusión. Se llama premisa a una información que se presenta como cierta y funciona como base de un argumento. En los argumentos inductivos, la premisa refiere casos específicos. Debe identificar un individuo, la clase a la que pertenece y la propiedad que se le atribuye. La conclusión debe comenzar con el enunciado probablemente y enseguida debe formularse usando los elementos de la premisa. Veamos la estructura base. En la premisa tenemos: el individuo A forma parte de la clase X y tiene la propiedad P. El individuo B forma parte de la clase X y tiene la propiedad P. El individuo C forma parte de la clase X y tiene la propiedad P. Y así sucesivamente. En la conclusión tenemos: probablemente todos los individuos que forman parte de la clase X tienen la propiedad P. Ejemplo: los gatos son mamíferos, tienen pulmones y amamantan a sus crías. Los delfines son mamíferos, tienen pulmones y amamantan a sus crías. Los seres humanos son mamíferos, tienen pulmones y amamantan a sus crías. Probablemente todos los mamíferos tienen pulmones y amamantan a sus crías. Dependiendo del caso, esta estructura puede simplificarse, pero en términos técnicos se cumplen los mismos elementos. Dicha forma resumida sería: los gatos, los delfines y los seres humanos tienen pulmones y amamantan a sus crías. Probablemente todos los mamíferos tienen pulmones y amamantan a sus crías. Esta sería la estructura que tiene un razonamiento inductivo. Tipos de razonamientos inductivos. Los argumentos inductivos se pueden utilizar para predecir y suponer tendencias o bien para establecer relaciones de causa y efecto. Según esto, se conocen dos tipos básicos, lo que son los argumentos por generalización y los argumentos causales. Los argumentos inductivos por generalización son aquellos que proyectan una conclusión general a toda la población, luego de estudiar la tendencia en una parte representativa de ésta. Por ejemplo, tenemos el 80% de los encuestados está en contra de la reforma constitucional. Entonces, probablemente, la población en su conjunto
rechaza la reforma o propuesta. Aquí vemos un ejemplo de lo que son los argumentos inductivos por generalización. De igual manera, tenemos lo que son los argumentos inductivos causales. Esto nos dice que son aquellos que establecen una relación de causa y efecto entre los elementos de la premisa. Tenemos como ejemplo, todos los enfermos con cáncer de pulmón de este hospital resultaron fumadores. Probablemente, el cigarrillo es una de las causas del desarrollo de este tipo de cáncer. Vemos que en este tipo de argumentos tenemos una relación de causa y efecto, lo que lo produce y los efectos que esto conlleva. En estos momentos vamos a ejemplificar el razonamiento inductivo. Tenemos que regresar al concepto básico, el cual nos dice que es una forma de razonar donde la verdad está dada por aquellos hechos y que son apoyados a la conclusión, pero que incluso esto no garantizan que los resultados sean completamente ciertos, debido a que para llegar a una conclusión en cuanto a razonamiento inductivo, se toma en cuenta una pequeña muestra. Ahora veremos en este caso, este es un experimento químico donde nosotros vamos a comprobar que el grado de acidez de esta sustancia utilizando un medidor de pH, ¿ya? Entonces vamos a identificar si se tratan de sustancias que son ácidas, bases o neutras. En este caso, si nosotros agregamos un poco de medidor de pH, nos estamos dando cuenta que en el jugo de limón su color se torna rosa. Veamos en el caso del vinagre, identificamos que también su color es incluso mucho más intenso. Sabemos nosotros que el limón y el vinagre son sustancias ácidas, entonces podemos llegar a una conclusión por razonamiento inductivo en que el medidor de pH marca las sustancias ácidas con un tono rosa. Veamos en el caso de la cerveza. En el caso de la cerveza, también lo marca de un color rojo intenso. Entonces significa que, según el razonamiento inductivo, nosotros llegamos a la conclusión: estas tres sustancias son ácidas porque el medidor de pH me las está marcando de un color rosa. Veamos ahora esta otra sustancia. Esta sustancia es bicarbonato. Entonces, veamos qué pasa con el bicarbonato. Con el bicarbonato, el medidor de pH me lo marca de otro color. Con el bicarbonato, el pH lo marca de un color verde o azul. Entonces, bicarbonato sabemos que es una sustancia con pH neutro o ya casi llegando a ser una base. Es decir, es mayor que 7 su nivel de pH. Entonces podemos llegar a la conclusión acá, por método inductivo. El limón y vinagre y la cerveza son sustancias ácidas, por eso el indicador de pH me los marcó con un color rosa intenso. Ahora bien, teniendo estas bases ya, yo quiero saber si el agua potable o el agua de río son sustancias ácidas o son sustancias básicas o son sustancias neutras, utilizando el medidor de pH, teniendo ya nuestra medida, ¿verdad? Nosotros identificamos que las sustancias marcadas de esos colores tienen las características de ser básicas y de ser ácidas. Veamos en este caso, el agua potable se torna de un color azul, ya tornando a verde. Con el tiempo se va a tornar un poco más azul el agua potable. Entonces podemos llegar por método de inducción a identificar si estamos ante una presencia de una sustancia que es ácida o es neutra o es una base. En este caso nos estamos dando cuenta de que el agua potable
es similar al bicarbonato, ¿verdad? Por el color que obtuvieron. Entonces decimos que el agua potable tiene un pH neutro o ya casi llegando a ser básico. Veamos con el agua de río. Esta agua de río fue extraída de el río que se encuentra en el bosque Montecristo, en Metapán, Santa Ana. Veamos si este medidor de pH nos indica. Veamos. En este caso hay una gran diferencia. El agua de río de nacimiento se tornó de un color rosa. Entonces nosotros identificamos en este caso que el agua de río se torna más al lado de las sustancias ácidas. Puedo decir que el agua de río tiene un pH más ácido y el agua potable tiene un pH básico. Ahora bien, por método inductivo llegamos a esta conclusión, pero como el razonamiento inductivo nos hace una invitación, ¿verdad?, a que sigamos investigando, porque sabemos que realmente al hacer estas comparaciones nosotros podemos llegar a una conclusión. Sin embargo, tenemos que comprobar si esto realmente es una ley que se cumple. Ahora bien, intentemos con cloro. El cloro es una sustancia que tiene un pH de 13 grados, que significa que es una base corrosiva, es una base fuerte. Veamos, si es una base fuerte, nosotros sabemos que debe tornarse así como el agua potable y el bicarbonato. Veamos entonces qué color debe, según nuestro método, el cloro debe tornarse de color verde o azul. Veamos qué color se torna. En este caso nos estamos dando cuenta de que el cloro no cumple con la regla que nosotros habíamos deducido, ¿verdad? O que habíamos llegado con el método inductivo, a que el cloro sabemos que es una base fuerte. Sin embargo, con el medidor de pH no obtuvimos el color que se esperaba. Y esto se debe a los componentes del cloro y la cantidad del indicador del pH absorbe su color, porque es una propiedad que tiene precisamente el cloro, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros ya lo hicimos por el método deductivo. Sin embargo, si nos hubiésemos quedado únicamente con esto, nosotros sabíamos, ¿verdad?, que esta agua puede ser ácida y está una base. Sin embargo, con este otro experimento nosotros llegamos a otra conclusión, que realmente el pH con este medidor no necesariamente me va a tornar una base o un ácido de los colores que habíamos llegado como conclusión.